Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Se me acaba de romper el trípode, el gancho del trípode, exactamente cuando voy a transmitir. Bueno, vamos a aguantarlo con la mano como podamos. Estamos aquí para la gracia y la gloria del Señor, transmitiendo una vez más del Ministerio Jesucristo la Piedra Viva. Y este que le habla es el evangelista Elías Álvarez, y le damos gracias al Señor por este momento tan glorioso. Hemos tenido muchas luchas. Esta semana pasada ha sido una semana de muchas lluvias, mucha intensidad, por eso el lunes no pudimos transmitir. Mucho a los que están en Puerto Rico, en el área oeste y en otras áreas también, tuvimos tormentas eléctricas, rayos. En mi casa cayó un rayo, me liquidó unos circuitos de la casa. Hay unos cuartos que no tienen luz, y con muchas lluvias. De la misma forma allá en Nueva York, ayer y esta mañana estuvieron tratando mucho con inundaciones. Ciertamente la naturaleza es impredecible, pero le damos las gracias a Dios porque estamos en pie. Seguimos estudiando aquí teocracia y van a ver que el ángulo de la cámara es un poco diferente. Se me rompió el brazo que aguanta el celular del trípode. Se rompió, no hay forma de arreglarlo, hay que sustituirlo. Pero seguimos estudiando lo que es teocracia. Estamos en teocracia en Biblia 106, teocracia parte 6. Y vamos a estar tocando una parte muy interesante que nos va a ayudar a nosotros a poder entender un poco más a Dios, porque hay unas manifestaciones de Dios que tienen que ver con establecer el reino de los cielos. Y yo voy a leer de Éxodo capítulo 32, donde Moisés había ascendido al monte y estaba hablando con Dios, y Dios le había revelado acerca de los 10 mandamientos, acerca de las leyes, acerca de las vestiduras sacerdotales, acerca de todo lo que hemos estudiado. Y entonces en este momento Moisés baja del monte, pero antes de bajar Dios le dice lo que está pasando con los hijos de Israel. Yo quiero que usted lea conmigo en Éxodo 32, y hoy va a ser un poco concentrado. Voy a estar contestando unas preguntas esenciales, preguntas que muchas personas me han hecho a través de los años y no muchas personas saben contestarlas. Las vamos a contestar hoy. Dice Éxodo capítulo 32, dice el 5. Éxodo 32, verso 5 dice: y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber. Se levantó a regocijarse. Y dice el 7: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, y los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia
como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, y trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escrituras de Dios grabadas sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no hay voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de ambos de sus manos, que les quebró al pie del monte. Y tomando el becerro que había hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas, y las dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mar, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron. Escuche lo que voy a leer. Mire cómo Aarón lo explica. Y lo eché, el oro, lo eché en el fuego, y salió un becerro. O sea, ni siquiera tuvieron que labrarlo. Salió un becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Este pasaje es un pasaje que cada vez que la gente lo lee, choca. Pues porque Moisés sube al monte que está temblando, que sale humo, que hay truenos y relámpagos, que la presencia de Dios está arriba. Y mientras Moisés está en la presencia de Dios, el pueblo entiende de que ya han pasado 40 días y ellos han temido a Dios, no saben qué está pasando y piensan que Moisés pudo haber perecido o estar muerto. Entonces el pueblo toma, sin ninguna evidencia, sin ninguna guianza, brinca conclusiones, y cuando brincan conclusiones le pide a Aarón que le haga un becerro. Ahora yo quiero que usted vaya viendo algo para poder ir entendiendo lo que es el gobierno de Dios, teocracia. Dios está empeñado en que Moisés conozca y sepa lo que Dios ha de hacer. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Está bajando el mismo reino de Dios, lo está bajando a la tierra y depositándolo en manos de los israelitas. Y mientras Él está haciendo que le da las 2 tablas de los mandamientos, escritas por delante y por detrás, tablas que Dios cortó de la piedra, tablas que Dios escribió con su propio dedo. Esto no es hechura de hombre, con su propio dedo la escribió. Estamos hablando que del plano espiritual se materializa, y Moisés baja con la evidencia de que Dios tiene un trato y tiene un pacto escrito en piedra. ¿Por qué escrito en piedra? De la piedra no se puede deshacer y va a quedar para siempre. Y Dios está empeñado en que el hombre conozca. ¿Y qué hace el hombre? A las expectativas de que Dios es sobrenatural, a las expectativas de que ante su poder nosotros nos tenemos que inclinar y no sabemos, no tenemos percepción, no sabemos qué vamos a hacer y nos sentimos que vamos a perecer. Empezamos nosotros a inventarnos cosas, y el pueblo de Israel le dijo a Aarón: haznos dioses. Y Aarón dijo: ¿quién tiene oro?
Y lo fundieron y salió un becerro. Y decidieron hacer fiesta. Y Aarón, el hermano de Moisés, Aarón el intérprete de Moisés que habló con Faraón, Aarón el hermano de María, Aarón el que va a ser el sumo sacerdote, le dice: vamos a hacer mañana fiesta. Y estos son los dioses que los han sacado de Egipto. En este punto de la historia tenemos que hacer una pausa para poder entender por qué Dios hace las cosas. Y yo quiero que usted vaya viendo, bíblicamente hay un patrón que tiene Dios y un patrón que una y otra vez se repite, pero con un propósito. Siempre que Dios baja a la tierra, siempre que su gloria pisa la tierra, siempre que Él pisa la tierra, viene a establecer su reino. Viene a establecer su reino. Dios no viene a entretener. Dios no viene a ver qué están haciendo los hombres y dejarlos que sigan haciendo su maldad. Dios viene a establecer su reino. Y esto es algo que lo vemos desde Génesis capítulo 1. Él crea, Él hace la creación, baja en Génesis capítulo 2, pone al hombre en Edén y le da propósito. ¿Qué le dice? Maneja lo que yo creé, mi reino, y le da al hombre autoridad para manejar lo que Dios creó, que es su reino. Cada vez que Dios baja, viene a establecer su reino. Cuando crea al hombre, cuando lo pone en Edén, le busca ayuda idónea, le crea a los animales, el hombre usa de su autoridad, le pone nombres a los animales, después lo pone a dormir y le crea a la esposa, a Eva. Le saca una costilla, hace la mujer y Adán se levanta y dice: ella es varona porque salió de mí. Y se unen y empiezan a tener hijos. Claro, vino la caída y vinieron una serie de problemas donde el hombre se aparta de Dios y Dios sigue tratando con el hombre. Viene el diluvio y después del diluvio, más adelante viene Abraham y seguimos y llegamos hasta este momento donde Dios baja, pisa, toca el monte y cada vez que Dios baja viene a establecer su reino. Y estábamos hablando que un reino se compone de leyes, se compone de días festivos, de moneda, se compone de adoración, se compone de gobierno, se compone de un pueblo, se compone de tradición, se compone de vestimenta, se compone de un nombre. Y esto fue lo que vino a ser Dios con Moisés. Pero la naturaleza del ser humano siempre es ser desafiante con Dios. Tan desafiante que usted va a ver que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando Dios se le presentaba a los hombres, estoy hablando a los hombres masculinos, no al hombre como raza, sino al hombre per se, Dios tenía la tendencia de mostrársele con fuerza y con violencia. Porque de otra forma, el hombre no se somete a nada que no sea mayor que él. Cuando Dios se le manifiesta a mujeres, muchos momentos se le manifiesta de una forma delicada, de una forma sutil, de una forma amable, de una forma impactante, pero a la vez dulce, amorosa. Pero con el hombre es violento. Dios se le manifiesta a Moisés en una zarza ardiente. Y cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, Dios le dice: para, quítate la sandalia de tus pies. El lugar es santo. Y Moisés tiembla. Dios se le manifiesta a Saulo de Tarso y lo tumba al piso con una luz que lo deja ciego. Y cuando le habla, le dice: yo soy al quien tú persigues. Y Saulo tembló y dijo: yo no sabía que eras tú. Mas sin embargo, cuando se le aparece resucitado a María, le dice: ¿a quién buscas? Y María le dice, porque pensaba que era el jornalero:
Estoy buscando a mi Señor que viene a poner unas especies. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Mira qué dulce. Mira qué precioso. Cuando Dios se le presenta al papá de Juan el Bautista, Zacarías, si no me equivoco, se le presenta cuando va a Zacarías, era levita y tenía que hacer trabajos en el templo, en el lugar santo, y se le presenta un ángel. Y cuando se le presenta al ángel, Zacarías duda, y el ángel le dice, porque dudaste, ahora te vas a quedar mudo y sordo. Después cuando lo vayan a leer, lo van a ver completo. Mudo y sordo. Y dice la Biblia que él salió de allí y no podía hablar. Y la gente dijeron, vi un ángel. Sin embargo, a la Virgen María se le aparece un ángel. Y el ángel le dice, favorecida. Y en ningún momento el ángel puso sobre ella algún tipo de castigo. ¿Por qué? Y esto yo se lo enseño a los hombres de la iglesia. Hombres, por causa de la autoridad que Dios ha puesto en nosotros, como somos cabeza de la creación, nosotros somos fuerzas contra fuerza. Nosotros somos potencia contra potencia. Y tenemos algo por dentro que tiene que ser confrontado por Dios con poder, con autoridad y dominio. Así que los hombres no digan, muéstrateme tranquilo, no, muéstrate con poder, oh Dios. Porque nosotros necesitamos conocer de Dios y ese poder. Y había dicho de que Dios cuando toca la tierra siempre viene a establecer su reino. Por eso es que Jesús, en Marcos capítulo 1, verso 15, dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. Reino. Y quizás voy a decir algo que mucha gente en las iglesias todavía no entiende, quizás no conoce mucho, lo ha escuchado. Pero nosotros usamos la palabra reino. Sí, nosotros predicamos el reino de Dios. El reino de Dios viene, pero lo utilizamos como si fuera un adjetivo, una marca, algo que lo decimos una y otra vez, pero no vivimos a la altura de lo que es el reino de los cielos. Lo voy a definir de una forma un poco diferente. Déjame arreglar el teléfono. Ahora es. Lo voy a definir de una forma diferente. Si Dios cada vez que pisa la tierra viene a representar, viene a traer su reino, Él busca representantes que manifiesten su reino. ¿Eres tú uno de ellos? Y lo voy a decir de una forma más fuerte todavía. Jesucristo vino a predicar el reino, el evangelio del reino de los cielos. Y dijo, este evangelio, ¿cuál? El que Él predica será manifestado, predicado, pregonado a todas las naciones. En otras palabras, no es otro evangelio, es el del reino de los cielos. No es un pedacito, no es un cantito, es completo. Y si usted va viendo en el Antiguo Testamento, Dios dice, ustedes, al pueblo de Israel, me van a representar como pueblo de Dios. Nuevo Testamento, Jesús le dice a los apóstoles, ustedes me van a representar y van a invadir el planeta Tierra, a colonizarlo con mi evangelio. Qué grata sorpresa y qué grato honor poder esparcir el reino de los cielos sobre la tierra. Y el reino de los cielos es algo muy vasto, por eso lo estamos agarrando poco a poco. Y esto que Dios vino a hacer con nosotros no se define solamente en un concepto. Si nosotros vamos a leer la palabra, nada más que usted busca lo que estamos leyendo en Éxodo, te habla acerca del santuario, te habla acerca de las vestimentas sacerdotales, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, etcétera, etcétera. Después te dice acerca de las leyes porque son morales, las leyes que son acerca de lo que
cometen delitos, cómo se van a bregar con las cárceles, cómo se va a bregar con las rencillas, cómo se va a bregar con las disputas, cómo se va a hacer esto, cómo se va a hacer aquello, cómo se van a dividir las tierras. Y usted va a buscar y hay muchísimo para dar. Muchísimo para dar. Hay gente que va a decir, sí, pero la iglesia de los gentiles no se vino a judaizar. Magnífico, no se vino a judaizar. Pero no te me quedes solamente en un punto. Sí, como he dicho otras veces, la salvación. Sin la salvación no entramos al reino de los cielos. Pero Jesús dice, Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, que él le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y más adelante le dice, tienes que ser bautizado en agua y en espíritu para entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué significa entrar en el reino de los cielos? Voy a agarrar de ejemplo al libro de Primera de Corintios. La iglesia de Corintios, una iglesia que en ese tiempo era una mega iglesia. Una iglesia donde se congregaban más de 1,000, quizás 2,000 personas. Una iglesia metropolitana. Entonces en esta iglesia había de todo. ¿Ok? Cuando hablamos acerca de dones, estaban todos. Cuando hablamos acerca de capacidades, estaban todos. Cuando hablamos acerca de llamamientos, estaban todos. Que se lee Primera de Corintios capítulo 12 y te va a hablar acerca de los dones, te va a hablar acerca de los llamamientos y te va a hablar acerca de los títulos que se dan a apóstol, profeta, evangelista, misionero, etcétera, etcétera. Todos ellos estaban presentes en Corintios. Y yo quiero agarrar ese ejemplo para que usted pueda ver la profundidad y lo amplio del reino de los cielos. Teniendo ellos todo, profetizaban, hablaban en lenguas, interpretaban lenguas, tenían don de ciencia, Dios se les revelaba por sueños, tenían pastores, tenían predicadores, tenían gente de servicio, tenían todo eso. Y Pablo le estaba escribiendo y le estaba diciendo, aún ustedes teniendo todo lo que Dios le da, le falta algo. No se aman, no saben lo que es el amor. Por eso es que se escribe el capítulo 13 de Primera de Corintios. Los últimos 2 versículos de Primera de Corintios 12, después que te habla de todos los llamamientos, habla de todo eso, dice, pero yo te presento un camino mejor. Y empieza a hablar acerca del amor. ¿Y por qué se escribe la primera carta de Corintios? Porque la primera carta de Corintios, la iglesia, estaba dividida. Pablo escribe y dice, he escuchado que entre ustedes hay división y contienda. Unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Apolo. Y él regaña a la iglesia diciéndole, yo esperaba encontrarme una iglesia madura y me estoy encontrando con niños. Y en vez de poder hablar de forma madura, ahora tengo que volver a los rudimentos, al principio, a volver a darle leche porque no pueden comer vianda. Hermano y hermana que me estás escuchando, tener todos los dones en una iglesia, tener todos los llamamientos en una iglesia, no hace la iglesia madura. Oh, pero la gente sí piensa que la hace madura. Escucha esto. Teniendo a Moisés el monte Sinaí, con la presencia de Dios encima, con como dice la Biblia, un momento en que la bocina tocó por un día, rayos, estruendos, relámpagos, potencia, aún escucharon la voz de Dios. Teniendo eso, le pidieron a Aarón que hicieran un becerro de oro para adorarlo. Y ahora yo digo, ¿qué es para la gente el reino de Dios?
Hermano que me escucha, pastor, evangelista, apóstol, misionero, profeta que me estás escuchando, escucha bien lo que voy a decir. Los dones, en 1 Corintios capítulo 12 dice, son para crecimiento de la iglesia. Escucha lo que voy a decir. No son para beneficio del vaso que los tiene. Porque si los dones son para beneficio del vaso que los tiene, tú no trabajas para el reino de los cielos, tú tienes otro evangelio. Te va a decir, ¿eso está fuerte? Sí. Pero si yo tengo dones, entonces significa que Dios está conmigo. Si yo oro por la gente y se sanan, significa que Dios está conmigo. Si yo hago milagros, significa que Dios está conmigo. Si yo profetizo, si el Espíritu de Dios me habla y yo profetizo, significa que Dios está conmigo. Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros y proezas. Y Jesús les dirá en aquel día, apartaos de mí, obradores de maldad. Reino de los cielos no es que tú tengas dones. Reino de los cielos no es que tú tengas llamamiento. Reino de los cielos no es que tú tengas capacidades. Reino de los cielos es que tú vivas para tu rey, que tú vivas para tu Dios, que tú vivas una entera entrega para Dios, y ya no vivas tú, sino viva Cristo en ti. Porque nosotros nos queremos apoderar de lo que Dios nos da. Apúntalo por ahí. Nosotros los hombres, cuando nos encontramos a la potencia de Dios, cuando nos encontramos con el poder de Dios, nos queremos hacer de eso varias cosas. Entre una, queremos apoderarnos de ese poder para sacar beneficio propio. Otra, si no lo queremos apoderar, queremos tenerlo para que sacie nuestra sed de curiosidad. O usted no ha estado en la iglesia, y siempre me pongo yo. Yo he estado en la iglesia y le he dicho, Señor, yo quiero ver señales, yo quiero ver maravillas, pero no lo quiero ver para yo trabajar en el reino de los cielos. Lo quiero ver por simplemente un capricho y para entretenerme. Al que es sincero, entiende lo que estoy diciendo. ¿Cuántas veces yo anhelé y dije, Dios mío, úsame como profeta para que la gente vea que tú me usas? Ojo, el día que tú dices, para que vean que tú me usas, ya tú no estás pensando en el reino de los cielos, tú estás pensando en ti. Dios mío, yo quiero que tú me uses en la predicación para que la gente vea que yo soy tu siervo. Ya tú no quieres representar el reino de los cielos, tú te quieres representar a ti. 1 Corintios, Pablo se está acercando a la iglesia, diciéndole a la iglesia, ustedes están envanecidos. Ustedes piensan que lo que ustedes tienen es para su beneficio y se han ido del norte. Por eso es que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Vamos a tocar esto de forma fuerte. ¿Has estado tú en alguna iglesia que la iglesia está entre una pequeña división por dentro y dicen, no, yo soy del pastor, no, yo soy de la pastora? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, que yo estoy con tal líder porque yo creo que el pastor no está haciendo lo correcto y yo estoy de acuerdo con tal líder. Pero es que en el reino de los cielos no existe eso. En el reino que tú estás creando sí existe, no en el reino de los cielos. Dice la Biblia que en el reino de los cielos justicia, gozo y paz en el Señor. Y aquí estamos en Éxodo capítulo 32. Está Moisés tratando con Dios
Porque está en el monte con las dos tablas del pacto y Dios le dice, este pueblo a mí me tiene cansado. Este pueblo siempre hace lo que le da la gana y es duro de servir. Duro, mire, es casquiduro. No quiere doblarse frente a mí. No se quiere rendir. Lo dice de labios, pero no se rinde. Y miren lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Estoy en Éxodo 32:10. Y Dios le dice a Moisés en el 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Le está diciendo a Moisés, quítate que los voy a matar a todos. Para aquellos que dicen, no, la gracia me cubre. La gracia, estúdiala. Porque la gracia no es lo que usted piensa. Hay gente que dice que la gracia me cubre, cuando la realidad del caso es, se abusan de la misericordia de Dios. Abusan de que son desobedientes y no quieren ser obedientes y dicen, no, la gracia me cubre. Son altivos, son prepotentes y son contumaces y siempre están peleando. No se someten a nadie y dicen, la gracia me cubre. Reino de los cielos es orden, justicia. Reino de los cielos es la teocracia de Dios. Lo mismo que está haciendo Dios en el cielo que se ha hecho en la tierra. Por eso es que Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, empieza por el reino de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano sobre todo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Escuche bien. Y le pido a Dios que te dé revelación. En el Padre Nuestro se habla de que venga el reino. La salvación se toca en otro momento. Pero en el Padre Nuestro se pide de que como es el reino de Dios en el cielo, así sea en la tierra. Todo hombre y toda mujer que le sirve a Dios tiene que caminar en justicia, la justicia de Dios. Tiene que tener el carácter de Cristo. Tiene que haber tenido la fuerza para rendirlo todo delante de Él. Tienen que ser hombres y mujeres de verdad. De verdad, hombres y mujeres que como se comportan en la iglesia, así se comportan en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estén, en la familia, a puerta cerrada. Hombres y mujeres que cuando vayan a manifestarse, aún los impíos puedan ir a donde ellos a buscar consejo o a buscar una justicia para que haya un balance de beneficio. Reino de los cielos es cuando tú agarras a los enemigos tuyos y los amas y tengas misericordia de ellos. Reino de los cielos es cuando aquel que necesita comida y no es creyente, se la das. Y aunque sea creyente, aquel que está en una cama hospitalizado, aunque no sea creyente o creyente, y lo visita. Aquel que necesita ropa, sea creyente o no creyente, y se la das. Aunque no se convierta, porque el reino de los cielos vino a darse a todos por igual. Es más, mira el punto que es el reino de los cielos, que Jesús dio una palabra y dijo, el reino de los cielos es como un hombre que va a buscar trabajadores a las 6 de la mañana y le dice, le voy a pagar el día y le voy a dar un denario. Y se fueron a trabajar con él en su finca. Y después viene y busca gente a las 10 de la mañana y le dice, ¿están trabajando? Dicen, no, no hay trabajo, vénganse que le voy a pagar lo que es justo. Después viene al mediodía y después viene a las 3 de la tarde y la jornada se acababa a las 4. Cuando fue a pagarle, hubo una jornada que trabajó más que una hora, porque buscó a las 3. Cuando le fue a pagar, dice que empezó a pagarle
a los que trabajaron una hora y le dio un denario. Un denario es el equivalente al sueldo de un día. Todo el mundo se quedó mirando. Mira, le dieron un denario al que trabajó más que una hora. Y después fue a lo que buscó a las 12 del mediodía y le dio un denario. Feliz, imagínate, feliz porque no tuvieron que trabajar todo el día y cubrieron la recompensa de un solo día. Después vino los que tenían 10, empezaron a las 10 de la mañana, y los que trabajaron fueron 6 horas, y le dio un denario. Y después llamó a los de las 6 de la mañana. Y los de las 6 de la mañana dijeron, nos va a pagar más porque nosotros trabajamos más. Y Dios vino y le dio un denario. O sea, el hombre le dio un denario. Y ellos le dijeron, ¿por qué nos dan un denario? Y él le dijo, ¿no es eso el acuerdo que yo llegué con ustedes? Entonces la parábola está hecha para que usted pueda entender algo de Dios que no es como los hombres. Y esto es muy importante entenderlo. No importa que yo, que tengo 47 años, lleve 47 años en el Evangelio. A mí no se me va a pagar más que aquel que se convierte lleve un año de convertido. Y la gente dice, es que eso no es justo. Escucha lo que es la gracia. Que esta es otra parte que está dentro de la gracia. Es que a lo que a usted y a mí nos van a dar, nadie en este mundo se lo merece. Vida eterna. El nombre escrito en el libro de la vida. Un cuerpo nuevo. Vestido con cotas de justicia. Una corona. Celebrar la Santa Cena y las bodas del Cordero. Y ir a vivir con el Padre Celestial en la nueva Jerusalén. Escucha esto. Donde en el Antiguo Testamento los que estaban en la presencia de Dios todo el tiempo, 24/7, para hablarlo en la cronología humana, eran seres que son súper especiales y súper gloriosos, y pocos podían aguantar esa gloria. Ahora a todos nosotros nos meten en la Nueva Jerusalén para vivir con Dios, aguantando la gloria de Dios todo el tiempo y viendo su majestad. ¿Quién, trabajando duro, puede merecerse eso aquí en la tierra? Jesús está diciendo con la parábola, la recompensa es igual para todos. Y esto cambia todo en las personas, porque entonces en el reino de los cielos, tú heredas porque Él es Dios. Tú no heredas por lo que tú haces. Ay, ay, ay. ¿Cómo es? Usted hereda porque Él es Dios. Usted no hereda por lo que usted hace. Eso es gracia. Yo pensé que la gracia solamente era para salvación. No, la gracia es para muchas cosas. Léalo. Cada vez que Dios pisa la tierra, es para establecer su reino. Y uso esto para poder explicar lo que voy a explicar ahora. La Biblia dice que nosotros, ser humano, esta carne que usted está viendo, dice, nosotros salimos del polvo porque Adán fue creado de la tierra. Y dice la Biblia que cuando vayamos a morir, nosotros vamos a ser sepultados y este cuerpo vuelve al polvo. Interesante. Entonces nosotros, como salimos de la tierra, nosotros también somos tierra. Aquí en algunos países dice, eso es malo, pero lo estoy diciendo con ese concepto. Lo mismo que yo puedo decir, usted es un terreno fértil. Y si voy a sembrar en usted porque es terreno fértil. Y si yo tiro una semilla, esa semilla nace y yo espero que dé el 60, 70, 80, 90 o el 100%. Para aquellos que les gusta la siembra y la cosecha, en el cristianismo, en lo que es la realidad del evangelio, usted siembra en terreno fértil.
Si usted está sembrando en terreno que no es fértil, cambie su manera de hacer las cosas. Aún el agricultor, en su forma natural, cuando va a sembrar en un terreno, busca el terreno que sea fértil. Y ahí lo trabaja y ahí siembra. Un agricultor no va a buscar un terreno malo, pedregoso, un terreno que nada se da, que sea ácido, porque dice voy a perder mi fuerza. Lo mismo al cristiano yo le digo, ¿por qué tú sigues sembrando en gente que no dan fruto? ¿Por qué sigues sembrando en personas que no dan fruto, que no se multiplica la semilla en ellos? Busca donde sea un terreno fértil y siembra tu semilla. Ahora, en esa parte la podemos entender. Yo soy un terreno. Ahora viene la parte que estoy explicando. Cada vez que Dios baja y pisa tierra, viene a establecer tu reino. Por lo tanto, cada vez que usted y yo, cuando decidimos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, dice la Biblia, nacemos de nuevo y el Padre viene a morar sobre nosotros. El Padre toca tierra y viene a establecer su reino en mí. En mí. Su reino se manifiesta en mí. Por eso es, voy suave porque rápido quiero brincar a lo próximo. Por eso es que cuando tú eres nacido de nuevo, tú naces del Padre, porque lo que nace del Padre viene con ese, si lo podemos decir, ADN de Dios, para que puedan entender quizá un poco el concepto, viene compatible con Dios y viene con el deseo de hacer su voluntad porque nace de Dios. Ese ser que nace de nuevo viene con todo el propósito de representar el reino de Dios, de manifestar su reino. Y cuando nace, Dios le da de su Espíritu Santo y es nacido del Padre, que Él es el Padre de las luces y Jesús es la luz del mundo, y nosotros cuando nacemos somos la luz que Dios nos da para brillar en este mundo, y nosotros manifestamos su reino. Eso significa que cada vez que tú vayas a un lugar, al trabajo, a tu casa, a la escuela, al mall, a la calle, a la reunión de las amigas, al parque, a jugar, a lo que sea, tú representas y manifiestas el reino de Dios en todo su esplendor. Por eso dice la Biblia que el impío cuando nos mira debe de ver a Dios. Con nuestros actos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de expresar, con nuestra forma de hacer justicia, con nuestra forma de dialogar, con nuestra forma de resolver problemas, con nuestra manera de caminar. Evangelista, ¿qué tú me estás diciendo? Jesús le dijo a la mujer del pozo del agua: ya Dios no se va a manifestar en Jerusalén, ni se va a manifestar en este monte. El monte que ya le estaba diciendo, un monte donde Dios se le aparece a Jacob. Y le dice, ya Dios no se va a manifestar de esa manera. Ahora Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús le está diciendo, ya no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Wow. Dios le dijo al pueblo de Israel, aquí en Éxodo, le dijo a Moisés, hazme el tabernáculo, pero el tabernáculo tenía que ser movible. ¿Y por qué el tabernáculo iba a ser movible? Porque Dios no es un Dios de patrones. Como Dios es un Dios infinito, no le puedes encerrar en patrones humanos. Aún cuando usted lee el libro de Ezequiel, los primeros capítulos te habla acerca del trono de Dios que tiene ruedas y se mueve. Aún Dios en su gloria y en su poder, en su reino, su trono viaja y se mueve.
Por eso es que a nosotros, desde el tiempo de los gentiles, Dios entra en cuerpos humanos como nosotros y nosotros nos movemos. Nuestros pies, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Y nosotros, como terreno que Dios ha pisado, se ha manifestado y se ha manifestado su reino, nos movemos a donde Dios nos necesite a mover y a establecer el reino de Dios y su justicia. ¿Has conocido tú a Dios de esa manera? ¿Conoces a Dios más allá de una reunión en una iglesia en 4 paredes? ¿Conoces a Dios con poder? ¿Conoces a Dios de que Él se manifiesta no por los preceptos humanos, sino por los preceptos que Él tiene? Y explico. Dios a través de la Biblia se manifiesta para explicar y para que el hombre pueda entender su naturaleza y para que el hombre pueda entender de la forma que pueda quién es Él. Por eso que usted va a ver que de la misma forma que se sana un paralítico en una cita bíblica, el próximo paralítico Dios lo sana diferente. Dios bendiga a Marisol y a Jenny, bendiga un montón. Entonces Dios no hace milagros repetidos una y otra vez. Y esto es un concepto que la iglesia tiene que aprender. Hay un ciego que Dios le dijo: ¿qué tú quieres? Que reciba la vista. Dale, que reciba la vista. Hay otro que Dios oró, Jesús oró y de momento le dijo: ¿qué tú ves? Y dice: yo veo a los hombres como árboles, no los puedo definir bien. Y Jesús ora por segunda vez. Yo he escuchado personas que dicen: si usted ora una vez y no pasa, no va a orar la segunda vez porque no tiene fe. Jesús oró 2 veces por una persona para que fuera sano completamente. Tenemos que quitar los estigmas de los hombres. Y a otro escupe lodo en el suelo, se lo unta y le dice: vete y lávate en el estanque. Los milagros no se repetían. Hay unos milagros que se repiten por causa de mantenimiento. Por ejemplo, el maná que caía todos los días, pues era sustentar al pueblo. Hubo un milagro que se repite, pero Moisés repite el mismo milagro cuando Dios le dijo: no va a ser igual. Y es la peña de Oreb. La primera vez le dijo: golpéala y va a salir agua. La segunda vez Dios le dijo: háblale. Y Moisés la golpeó. Y por eso Dios lo castigó, porque él desobedeció y le dijo al pueblo: ustedes quieren que nosotros hagamos que salga agua de la peña, y no mencionó el nombre de Dios. Usted va a ver las diferentes sanaciones de leproso. Naamán fue donde el siervo de Dios y le dijo el siervo de Dios, ni lo recibió. Le dijo: vete y lávate en el Jordán 7 veces. Usted busca, no hay más ningún leproso que es sanado de esa forma. Cuando Dios viene y sana a los 10 leprosos, Jesús sana a los 10 leprosos, ni siquiera los tocó. Le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y cuando iban de camino a mostrarse, se dieron cuenta que estaban sanos y solamente uno viró para atrás. Y usted va a ver uno y otra vez. Dios sanó a cojos, resucitó muertos, resucitó al joven, que la viuda era lo único que le quedaba, y él lo resucitó cuando iban de camino a enterrarlo. A Lázaro lo resucitó a los 4 días de muerto. Y eso tiene sus razones, las explicamos después. Y usted busca una y otra vez. Hay una resurrección muy interesante en la Biblia. Y es que cuando usted busca al profeta Eliseo, el profeta Eliseo le pidió a Elías una doble porción de su espíritu. Y cuando usted ve la muerte de Eliseo, Elías había hecho 7 milagros mayores y Eliseo había hecho 13. Muchos teólogos dicen:
Eliseo nunca llegó al milagro número 14, no pudo tener la doble porción. A mí todavía yo no entiendo a la gente, porque la gente viene y comparan a Dios por números, cuando Dios no se compara por números, Dios se compara por su potencia. Y dice la Biblia que un día iban un grupo de personas que iban a enterrar a una persona y de momento le salieron al encuentro unos enemigos, no sé si eran filisteos, y cuando le salieron, y ya estaban en el cementerio, cuando le salieron al encuentro dice que tiraron al muerto y salieron corriendo. El muerto cae encima de la tumba de Eliseo, de los huesos de Eliseo, y dice la Biblia que resucitó y salió corriendo para que no lo volvieran, que no lo mataran. Increíble. Después de la muerte de Eliseo, se viene y se cumple el milagro número 14. Nadie más ha sido resucitado así. Ahora, cuando Jesucristo muere y Jesucristo resucita, dice la Biblia que resucitó con tal poder que junto con él resucitaron muchos santos y fueron esos santos a las casas de las personas anunciando las maravillas y las cosas de Dios. Nosotros somos los que tenemos el problema del concepto del reino de los cielos. Si Dios sana a una persona de una forma, nosotros volvemos a pedirle a Dios que la sane igual. Cuando el concepto del reino de los cielos es que Él se va a glorificar de una forma nueva para que los hombres vean que Dios no es repetitivo y Dios es omnipotente. Por eso es que hay muchas iglesias que están buscando que tengan ellos un avivamiento así como lo tuvieron en Gales. O que el avivamiento sea como vino en esta universidad hace poco, Canterbury. O que venga el avivamiento como pasó en la calle Azusa, en California, que ahí sale la iglesia pentecostal. Ningún avivamiento sale igual. Aunque hay unos patrones que te indican humillación y un vivo anhelo de que la gloria y la manifestación y el reino de Dios se manifieste sin ponerle trabas y sin ponerle definiciones humanas. Pero nunca son iguales. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si tú planificas cómo Dios se va a mover, tú estás en tu fuerza, en la carne, no estás en espíritu y verdad. Por lo tanto, el reino de los cielos se debe de manifestar como Él dice, no como a mí me parece. Y aquí en Éxodo capítulo 32, Moisés empieza a poner orden en la debacle que está pasando. Deja a Aarón y Aarón permite que se haga un becerro, inclusive que haya hasta sacrificio y cosas que le desagradan a Dios. Moisés le dice, ¿quiénes están conmigo? Y todos los levitas se fueron con Moisés. Y Moisés, léalo usted más adelante, Moisés le dice, agarre cada uno su espada, póngala en su muslo y levántese en contra de su hermano. Y dice la Biblia que mataron a más de 3,000 hombres, aquellos que le dieron la espalda a Dios. Y haciendo esto santificaron al pueblo de los actos morales en contra de Dios. ¿Qué es el reino de los cielos para ti? ¿Cuál es la definición que tú le das? Y esa definición es compatible con la Biblia. Si te quedas corto en lo que tú piensas, rinde tu forma de pensar a como la palabra de Dios está establecido. Y usted va a decir, defíneme un poco qué es el reino de los cielos. Yo te voy a definir el reino de los cielos de una forma diferente. Te voy a decir lo que no es el reino de los cielos, para que puedas entender qué es. Me voy a ir por lo que no es. El reino de los cielos no es egoísmo. El reino de los cielos no es protagonismo. El reino de los cielos no es ser prepotente. El reino de los cielos no es que me sirvan a mí. El reino de los cielos no es yo hacerme de dinero y de posiciones para que la gente vean cuán grande yo soy. El reino de los cielos no es injusto.
no es mentiroso, no es vil, no es hecho para menospreciar, no es hecho para odiar, no es hecho para dividir, no es hecho para levantar calumnia, derramar sangre, no es hecho para falso testimonio, no es hecho para crear bandos, no es hecho para decir mi iglesia es la única iglesia de Dios, las demás no sirven. Eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es y será justicia, gozo y paz en el Señor. Yo le pido a Dios que a través de su Espíritu Santo Él nos lleve a poder mirar a Dios de la forma en que Él es y nos revele su palabra para que podamos ser transformados a su imagen. Amados hermanos y amigos, el reino de los cielos es real, está en la tierra y se está manifestando. No pierdan el tiempo en viendo las personas que hacen las cosas mal. Concéntrense en aquellos que hacen las cosas bien. Concéntrense en aquellos que son buen terreno y busquen su presencia y su voluntad. Que la paz de Dios sea con ustedes. Que su gracia sea multiplicada sobre ustedes y sus familiares. Dios nos lleva de gloria en gloria. Nos vemos el lunes que viene, así Dios lo permita.